Hola una vez más, aumentados, mi nombre es Daniel y el día de hoy vamos a ver cómo se hace animaciones con una opción que se llama Pase Morph. ¿Qué significa esto? El Pase Morph nos da la posibilidad de poder crear ah, unas deformaciones, digamos como el objeto que está acá abajo, cuando yo toco la pantalla, él va a empezar a hacer unos movimientos, pero si ustedes se dan cuenta, este objeto que está en mi escena no tiene ningún hueso. ¿Cómo lo sabemos? Aquí está. El objeto se llama 22 y no me aparece nada más, pero acá a la derecha sí encontramos unas opciones que dicen Morph Object y salen, digamos, 5 variables, que fue las que yo modifiqué. De este mismo modo podemos hacer una interacción con el Face Mesh, pero en el caso del Face Mesh solo me permite hacer un Morph Object o una deformación, que en este caso sería como esta, que le creamos en el rostro. Entonces si yo habilito, él me va a hacer esta interacción que tampoco no es una animación, sino que directamente está en dentro del Face Mesh. Aquí a la derecha encuentra la opción que dice More Object. Esto da la posibilidad de crear estos efectos que se mueven o hacen una deformación en el Face Mesh sin, digamos, importar como tal una animación, sino solo una deformación. Y bueno, ¿cómo hice esto? En este caso yo lo hice en Cinema 4D porque Blender al exportar el Morph, porque digamos que uno también lo puede hacer directamente en Blender, pero Blender al exportar no está haciendo bien la exportación de la deformación. Entonces en este caso que yo he estado probando me ha funcionado es con Cinema 4D, mientras que por ahora en Blender, aunque uno puede hacer las deformaciones y crear las animaciones, no las está exportando como debería ser para que funcionen aquí en Spark Air. Entonces, ¿qué es lo primero? Voy a ir directamente a Cinema 4D y acá vamos a crear con esta esfera. Voy a crear un nuevo archivo para mirar cómo funciona esto del pase morph. Existen dos métodos. Uno es como en este punto, digamos que vemos ahora. Le voy a colocar unas subdivisiones de más al cubo para ver más o menos qué subdivisiones estamos manejando. Entonces, por ejemplo, vamos a dejar ya 4. Este cubo hay que volverlo editable, es decir, aquí en la parte izquierda y superior hay una opción que dice volver editable el objeto. Cuando ustedes lo tocan, él cambia la forma donde dice cubo, o sea, ahora es un triángulo. Y aquí hay una opción que ustedes le dan clic derecho, van a encontrar en carácter de etiquetas, van a encontrar el pase morph. Aquí abajo a la derecha en sus propiedades van a encontrar posición, escalado, rotación, puntos. Vamos a activar todos. Cuando yo toco uno, automáticamente él me pasa a esta escena. Pero aquí arriba donde dice etiqueta, a la izquierda dice básico. Vamos a volvernos a básico y va a tocar todas las opciones hasta donde queden datos de usuario. Listo, teniendo así, ya me puedo pasar a la parte donde dice nuevamente etiqueta. Y aquí es donde dice el pose base, que digamos es como la posición inicial. Si yo le creo en añadir pose, yo ya puedo empezar a modificar este objeto. Por ejemplo, vamos a modificarlo de esta forma. Vamos a darle una forma específica acá. Vamos a sacar, digamos, por ejemplo, este cubo del centro. Quede un poco más simétrico, más o menos algo así. Vamos a sacar las puntas de acá. Dejar como un tipo de punta. La parte interna, algo así. Y lo vamos a colocar hacia adelante. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Si ustedes se van a dar cuenta aquí donde dice fuerza en la parte derecha inferior, el objeto toma esta forma sin necesidad, digamos, de que yo genere una animación, sino simplemente es como una posición de esa forma. Ahora va a colocarle otro añadir pose y vamos a hacer, digamos, otra deformación diferente. Por ejemplo, vamos a coger todas las partes que están acá arriba y ahora las vamos a dejar así pequeñas. Y las de acá abajo vamos a hacer lo mismo. Colocamos acá, seleccionamos todos, lo dejamos así pequeñito. Y
Si vamos nuevamente al pase Morph, recuerden que aquí en la parte derecha ya me aparece como esa etiquetica que es de la animación, y si se dan cuenta yo puedo modificar nuevamente. Entonces ya teniéndolo así, digamos que tenemos varias posiciones. Si yo toco la 1 y lo vuelvo a subir al 100, pues va a tomar la posición que le había dejado antes. Y si vuelvo nuevamente a la 2, pues ya digamos que queda esta animación. Esta es una forma, digamos, de cómo lo hacemos. Voy a guardar esto, lo vamos a exportar en FBX. La vamos a colocar aquí, vamos a crear una carpeta, la colocar test. Y vamos a colocarle 1, cubo, o colocarle 1C para dejarlo solo como cuadrado. No hay necesidad de agregar la pista de animación porque realmente él no trae ninguna animación, sino es, digamos, una deformación. Pero vamos a ver cómo ya queda directamente al otro lado. Ahora, ¿cómo hice con el círculo? Entonces vamos a crear un nuevo archivo. En el círculo hay otra opción que nosotros podemos hacer. En este caso tenemos una subdivisión de 24 y lo podemos subir a 80. Pero en el caso, digamos, de Cinema, tenemos una opción que se llama Sculpt Mode. Primero hay que dejar este objeto editable. Recuerden que a la izquierda encuentra la opción de editable. Le van a dar una vez subdividir, solo una vez. Volvemos nuevamente aquí a la parte derecha donde dice Thomas no, sino dice capas de estructura. Creamos nuestra nueva capa, algo similar como lo que hicimos antes, pero aquí es un poquito, digamos, diferente. Selecciono en este caso voy a seleccionar agarrar, pero hay que tener en cuenta que aquí toca ir a la parte de simetría y habilitar el eje Y. La simetría es para que cuando yo jale de las dos puntas o de dos costados, digamos que quede simétrico al otro lado. Entonces vamos a hacer un ejemplo, un par de puntas, como por ejemplo si fuera un tipo de virus. Vamos a intentarlo como crear con algunas partes, por ejemplo así, colocar acá, colocar algo así, sacarle aquí unas partes de acá arriba, unas partes de acá atrás, como acá, sacamos aquí la parte del centro, atrás y acá, sacar una punta de acá, aquí justo en el centro, algo así. Solo como para darle una deformación al objeto. Si se dan cuenta, en este caso, digamos, el objeto puede coger esta misma forma. Entonces ya teniéndolo así, lo vamos a dejar así. Vamos a crear una nueva capa adicional en la que, digamos, vamos a hacer que las estructuras se pongan un poco más agresivas, una deformación un poco más fuerte, como si estuviera ya deformando demasiado la estructura, para después solo mirar cómo va a interactuar en la animación directamente ya cuando lo tenemos en Cinema. Entonces vamos a dejarlo algo así, más o menos, y listo. Entonces tenemos, si se dan cuenta, está de esta forma. Estará la capa 1 también que nos queda de esta forma, pero digamos que se van a ir modificando dependiendo, digamos, como nosotros hacemos la alteración. Aquí es importante, después de que uno lo hace en el modo de deformación, ir a la parte donde dice herramientas. Hay una parte que se llama esculpir a pose morph. Lo que está haciendo es que automáticamente crea un objeto. En nuestra escena vamos a ir aquí a objetos y se van a dar cuenta que aparecen dos. Una que tiene la etiqueta de morph y otra que es esta azulita que está, que es la de esculpir. Voy a borrar la de esculpir. Si yo toco morph, se van a dar cuenta que aquí abajo están las capas, que es lo mismo que estábamos haciendo antes, solo que aquí se hizo desde el modo de esculpir. Y pues que, digamos, generan esa digamos, la animación que se está generando. Y listo, le vamos a dar en este caso nuevamente exportar, FBX, le vamos a colocar aquí, esto va a ser esfera, le voy a colocar 2, bueno, le colocamos la F, y le damos nuevamente a aceptar. Ahora, ¿cómo hicimos con el Face Mesh? Entonces voy a agregar aquí mi Face Mesh. Estas referencias las pueden encontrar directamente en Spark, y si no, nos pueden escribir acá abajo en un dado caso para nosotros dejarlas ahí, digamos que en una biblioteca gratuita, pero realmente están directamente gratis desde la página de Spark. Yo siempre utilizo el Face Mesh que dice FBX, que es el que menos presenta problema aquí en Cinema, porque él me lo muestra el tamaño real. Toco la estructura, le voy a dar subdividir, pasamos al modo de esculpir,
digamos, por ejemplo, vamos a hacer voy a ir a mi modo de entorno de arranque, porque recuerden que se pueden manejar diferentes entornos. Uno es de esculpir, otro que viene base. En mi entorno de arranque voy a seleccionar una de estas imágenes. Estas imágenes son las que utilizamos para guiarnos tanto en Photoshop como también tenemos un programa 3D. Entonces aquí ya cuando yo me voy nuevamente a entorno de arranque y esculpir, nos vamos a dar cuenta que tenemos la imagen, pero es que esto nos sirve para tener una base de cuando vamos a empezar a deformar. ¿Para qué serviría esto? Recuerden que en el caso del Face Mesh solo podemos hacer una deformación. Pero ¿para qué nos puede servir esto? Recuerden que siempre que abren un nuevo archivo, tienen que ir a simetría, habilitarla. Y pueden devolverse después a configuración para modificar el tamaño. Si usted no tiene la simetría, pues él solo modifica uno de los costados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Digamos, subir acá las cejas, bajarla y subirla, por ejemplo. O digamos, solo dejarlas que queden hacia arriba, más o menos así. Vamos a modificar un poco aquí la ceja y bajarla un poco. Como que genere esta curvatura. Y vamos a dejar que, digamos, la persona quede sonriente. Acá. La animación que yo había hecho inicialmente era como bajé un poco la parte aquí de la labio para que quedara un poco, digamos, de esta forma. Como un estilo de una W más o menos. A ver que suba y la nariz la colocamos un poco más delgadita. Entonces, si se dan cuenta, en este caso la animación pues hace esta estructura. Ustedes pueden colocar la que deseen, realmente digamos simplemente son como ejemplos. Pero es entender cómo se hace ese tipo de interacciones automáticas y o sea, de animaciones que realmente solo son deformaciones. Vamos a ir a archivo, a exportar. Y en este caso sí la vamos a dejar en .dae, no en FBX. Vamos a ir a nuestras carpetas y creo que la vamos a dejar así como está en este momento. Face Mesh y la vamos a ver guardar. Ahora vamos a pasar directamente a Spark. Entonces lo primero que vamos a probar es los objetos que hemos manejado en 3D. Vamos a ver cómo interactúan. Tienen que tener en cuenta que si se dieron cuenta yo manejo una subdivisión baja. Si en algún momento este Pase Morph no está trabajando bien es porque trae muchas subdivisiones de su modelado. Las subdivisiones son la cantidad de polígonos y triángulos que trae este objeto. A veces este tipo, digamos, de objetos cuando son tan densos, o es decir, tienen tantas subdivisiones, ellos no van a trabajar de la forma adecuada que debería ser. Le voy a colocar aquí, voy a elegir un normal para sentir aquí un poco la diferencia del objeto cuando se esté moviendo. Agregamos un environment, que es un ambiente para los reflejos de mi material, que en este caso le puse Physical Based. Entonces la vamos a dejar acá. Subimos aquí el metalizado. Vamos a dejar, digamos, de pronto azulito. Y vamos a ver la estructura. Entonces, si se dan cuenta que la estructura tiene una deformación, vamos a dejarle una rotación a esta estructura aquí cuando seleccionen para ver cómo se modifica en todo su entorno. Recuerden que si selecciono el objeto, arriba a la derecha en Actions está el Spin y él va automáticamente a empezar a rotar. Pero entonces lo vamos a dejar con una rotación un poco más suave. ¿Y dónde modifico eso que acabamos de hacer? Ustedes despliegan el objeto tridimensional que tenemos donde dice cubo y se van a dar cuenta que aquí a la derecha aparece, digamos, estas deformaciones. Entonces yo puedo meter el pose acá directamente, que se llama la posición, y le puedo activar una animación, digamos, con la misma que tenemos antes. Él va a ir de 0 a 100, pero si lo queremos hacer más dinámico y que queden, digamos, con otro tipo de animaciones, crear un nuevo loop. Vamos a crearle una transición. Esta transición, como solo es un valor de 0 a 100, no necesito 3 vectores, sino lo vamos a dejar en número. Conectamos el loop, conectamos el Pase Morph, le dejamos el pose, le vamos a dejar que tenga el mirror para que vaya e inicie. Y si ustedes ya le activan aquí una animación como, o digamos, circular in out, se van a dar cuenta que él coge, digamos, tipos de animaciones diferentes, como ustedes, digamos, quieran experimentar. Está el
tick in out o el bounce in out, y pues van a ver, digamos, cómo él empieza a hacer este tipo de animación. Entonces ya tenemos el primer ejemplo, que sería este. Como vemos cómo esta estructura cambia solo de la forma. Y recuerden que también lo puedo agregar otra deformación adicional, que puede ser esta que está acá, pero vamos a dejar por ahora esta. Vamos a hacer el mismo principio con el círculo. Entonces vamos y miramos aquí en este caso la esfera. Vamos a coger acá, vamos a bajarle el tamaño a nuestra esfera, tal vez 0.1. Vamos a ver cómo nos queda. Un tamaño poco más pequeñito nos toca cambiarlo a 0.05 en todos sus ejes. 0.05. Agreguemos el mismo material que el que está abajo, para poder ver esta estructura. Podemos agregar, recuerden que se tenía 2 pasos, entonces podemos agregar, lo ideal es que siempre vaya en orden, si era el 1 o el 2. Si yo lo agrego aquí a esta misma animación, él va a hacer la misma estructura. Si le agrego la otra a esta misma animación, va a ser la estructura las dos al tiempo, es decir, quedan con el doble tamaño. Vamos a ir a esfera, voy a agregar el spin para que podamos verlo en todos sus sentidos. Si se dan cuenta, entonces ya tenemos estas dos estructuras que se modifican sin necesidad de animación, sino con el morph o pose morph, que es el que estamos manejando. Y listo, vamos a probar ahora en este caso la deformación de rostro. Entonces voy a ubicar mis objetos para tenerlos por acá mientras. Voy a dejarlo por aquí un poco más pequeño, un costado. Subirlo por acá. Vamos a dejar, bueno, dejémoslo por ahora. Voy a colocarle pausa. Vamos a dejarlo en una esquina. Subámosle un poquito el tamaño. Por ejemplo, ahí vamos a coger nuestra esfera, la vamos a reubicar nuevamente y la vamos a dejar acá a la derecha, pero también le vamos a dejar un poco de tamaño para empezar a poder ver mejor el face mesh. Entonces acá. Ahora le vamos a dar play. Tenemos las dos estructuras. Vamos a hacer el face mesh. Colocamos un face tracker, un face mesh. Le cerramos los ojos. Vamos a la derecha en materiales. No le vamos a crear ninguno, perdón, sino en deformación. Y vamos a buscar nuestra deformación y a ver si nos funciona como debería ser. Le vamos a dar a abrir. Ya tengo, digamos, en este caso mi deformación. Vamos a ponerla acá y la vamos a unir pues a uno de estos loops que tenemos acá. Realmente puede ser o podemos crear uno nuevo para ver que tenga su propia interacción independiente. Entonces vamos a colocar acá arriba, creamos un loop, animation. Recuerden habilitar el mirror para que este haga el del punto 0, del 0 al 100 y el 100 al 0, y hagamos la animación un poco más rápida. Entonces aquí ya lo tenemos y vamos a acelerar la velocidad a 0.2, lo vamos a acelerar aún más, 0.05, y más o menos, digamos, creo que está muy rápido. Y ya se dan cuenta, digamos, como él empieza a hacer esta deformación, que es el mismo principio que estábamos haciendo antes. Esta es la forma en la que nosotros podemos generar animaciones, digamos, diferentes a lo que se suele utilizar en otro, digamos, lo que son huesos o ya trae la animación, sino si directamente lo podemos importar. Este tipo de animaciones los hemos utilizado en varios efectos. Hace un tiempo hicimos uno que era de una estructura que abría la cabeza, y aquí hay, digamos, de generar unas deformaciones del rostro, pues dependiendo de, digamos, si tocábamos o no tocábamos la pantalla. De esta forma, digamos que podemos hacer todo este tipo también, digamos, de estructuras un poco más, digamos, como eso que se acá en el círculo, que son como más orgánicas, pero también, digamos, que se pueden hacer simétricas y también deformaciones del rostro como estamos manejando.
y digamos nos da también la posibilidad de crear diferentes tipos de animaciones o interacciones que queremos hacer. Por ejemplo, hay veces que nosotros cuando tenemos objetos tridimensionales, a veces yo hago la deformación del pase morph y en ese modelo, que es más fácil que utilizar huesos porque me va a quedar más perfecto cómo voy a hacer esa interacción. Así lo utilizamos, digamos, lo hemos utilizado en varios tipos de modelados. Y eso es, digamos, lo que se llama, digamos, el morph, o lo que ustedes ven acá directamente cuando tenemos la opción morph object, que es, digamos, este tipo de deformación. Entonces, igual, recuerden cualquier duda, escribirnos acá abajo. En este caso, nos ha funcionado desde Cinema 4D. En Blender no nos, ya, o sea, se puede hacer la deformación, pero cuando la exportamos y la ponemos en el programa no queda trabajando como debería ser. Mientras que en Cinema 4D, pues digamos, no ha presentado por ahora ningún problema. Pero sí, digamos, se puede hacer deformaciones en animaciones o renderizados específicamente solo para manejarlo en Cinema, se puede hacer. Entonces eso sería todo. Recuerden activar la campanita y seguirnos en nuestro canal, que lo encuentran como Aumentados NASA Carrero, donde tenemos todos nuestros tutoriales que estamos subiendo. El pasado que subimos fue el de Advanced UV Picker, que es para poder cambiar entre botones. Para que lo vean, suscríbanse y activen la campanita para que nos apoyen y podamos seguir subiendo videos. Y también nos pueden encontrar en Instagram como nasa.carrero y daniel.murciar, donde también van a encontrar, digamos, cositas de lo que vamos a estar subiendo todo el tiempo, de nuestros efectos que vamos creando. Entonces nos vemos en la próxima. Recuerden, cualquier comentario nos pueden dejar acá abajo.